En esta sección vamos a aprender a planificar nuestras actividades, haciendo hincapié en la evaluación de los riesgos. La planificación de las actividades es uno de los aspectos fundamentales para garantizar nuestra seguridad. No hay una causa clara de accidentalidad. Si algo tenemos claro todos los que nos dedicamos a esto, es que es siempre una concatenación de causas. Hay una causa directa, es evidente, que es la que provoca ese accidente. Y ahí la identificamos enseguida con esa avalancha de nieve, con esa caída, ese resbalón. Pero lo importante son los precursores del accidente, que son los antecedentes de esos accidentes y que son precisamente los que nosotros podemos evitar. Tampoco es casualidad que la mayor parte de los accidentes se produzcan en el descenso. Esto va íntimamente unido a un aspecto que es la relajación, la falta de atención, concentración, cuando uno está más cansado, cuando ya ha conseguido ese objetivo, esa cima o esa vía de escalada. Pero tenemos que tener claro que el objetivo no es ese. El objetivo es volver. Y finalmente, si queremos que nuestras actividades sean cada vez más seguras, es fundamental analizar las actividades. Hay que estudiar en qué hemos fallado, en qué podemos mejorar. Ese análisis es el que al final nos conduce a esa práctica más segura. Vivimos en la sociedad de la información y eso también tiene sus riesgos. Hoy en día tenemos acceso a múltiples fuentes de información. Seleccionarlas, hacer caso de la información de garantía, aquella que viene de los profesionales del medio. Acudir a páginas web, que las hay, como por ejemplo Euromide, que es una página en la que puedes analizar los itinerarios y evaluar los riesgos de cada uno de ellos. Y desechar aquellas páginas, aquellos blogs de internet que no son fiables y que nos estamos dando cuenta que cada vez conducen a más accidentes. Cuando leamos una guía tenemos que saber leerla, tenemos que saber qué información hay que extraer de esa lectura. Es importante, por ejemplo, cuáles son los tramos más conflictivos, qué material tengo que utilizar, así como la dificultad topográfica de la ruta en previsión de un posible extravío. Otro aspecto que tenemos que extraer de la lectura de la guía es el desnivel. El desnivel nos delimita perfectamente la exigencia física de la actividad. No es tanto la longitud, sino la diferencia de nivel entre el punto de salida, el objetivo y el regreso. Todos estos aspectos deben ir asimilándose. Por ello es conveniente al principio elaborarse un pequeño checklist e ir siguiendo poco a poco en forma de guía todos ellos. Y si hay un aspecto que quiero subrayar es la duración de la actividad. Es muy importante empezar las actividades a la hora conveniente, no empezar las tardes y tener siempre un margen de seguridad por si sucede un imprevisto. Hay que tener en cuenta que un posible rescate ya cercano a la hora del crepúsculo complica muchísimo la situación. Una cifra orientativa puede ser el tener siempre un margen de 2 horas con la puesta del sol para finalizar la actividad. Y en cuanto a la hora de inicio de la actividad, es muy importante no sobreestimar nuestras posibilidades y calcular adecuadamente el ritmo de grupo, siempre teniendo en cuenta quién es el más débil. En cuanto a los factores técnicos, no sirve de nada llevar el mejor material si no sabemos utilizarlo. Yo siempre hago hincapié en la importancia de los factores humanos. Y aquí entra uno claro, que es el exceso de confianza. Muchos accidentes se producen precisamente por este factor. Aunque todo el material tiene su grado de importancia, hay una serie de materiales que desde el punto de vista de la seguridad tienen mayor relevancia. El frontal no puede faltar nunca en nuestras mochilas, precisamente porque puede ser necesario en caso de imprevisto. En el caso de actividades con cuerdas, es más que conveniente llevar siempre una navaja de calidad, por si es necesario cortar una cuerda. Cremas y protectores solares de adecuado filtro y teniendo en cuenta las características propias de la piel de cada uno. Un pequeño botiquín con material de primeros auxilios y en el que no debe faltar una manta térmica. No dejéis tampoco de llevar un silbato, por si en caso de extravío o bien porque se nos echa la niebla, es necesario llamar la atención de nuestros compañeros o de un posible grupo de rescate. Una gafas de sol, pero una gafas de sol de alta montaña. Si estamos en zona glaciar o estamos en altura, además tiene mayor importancia, categoría 4. Incidimos una vez más
en llevar siempre un mapa, una pequeña guía o croquis del itinerario. Y por supuesto, brújula, GPS y un altímetro en montaña también es fundamental, no solamente para saber a qué altura estamos, sino incluso prever los cambios de tiempo. En cuanto al material imprescindible para progresar en glaciar y ser capaces de realizar un polipasto y sacar a un compañero de una grieta, deberemos de llevar un coordinador de Kevlar para realizar los nudos Machart, una polea con sistema de bloqueo, un bloqueador mecánico tipo Rockman y un tornillo de hielo para anclajes en glaciar. Los crampones no deben de ir nunca sin antiboots, porque es un elemento de seguridad imprescindible. En resumen, cuanto más planifiquemos y menos pie demos a la improvisación, más seguras serán nuestras actividades.